Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Hola, ¿cómo están mi gente de Trasfondo? Bienvenidos a este octavo episodio de la séptima temporada de Trasfondo, y el día de hoy tenemos un invitado pues de lujo, bastante completo. Ha hecho pues bastantes guiones, ha escrito, empezó su carrera realmente haciendo de poesía. Él estudió otra carrera totalmente diferente, pero se dio cuenta que su gran pasión estaba en la escritura, y estoy hablando de mi queridísimo y talentoso Fernando Garcilita. Así que pues va su semblanza y nos vemos en cabina. Nació en la Ciudad de México un 2 de abril, escritor de cine, teatro y televisión. Su forma de contar historias ha revolucionado el género de la telenovela, adoptando nuevas formas de contarlas, creando una fusión entre las herramientas que ofrece la narrativa de las series, inyectándole sangre nueva a las telenovelas para sorprender a la audiencia más exigente de Estados Unidos y México. Fernando ha logrado crear grandes adaptaciones de distintos melodramas como Por amar sin ley, temporada 1 y 2, siendo lo más visto en el prime time de esos años, y el melodrama Médicos Línea de Vida, siendo la primera historia original escrita por él y que logró acaparar el gusto del público en este difícil horario. Con él se creó el primer universo televisivo, haciendo crossovers entre estas dos historias, usando a personajes de ambos melodramas de manera orgánica, conviviendo y compartir conflictos similares. Gracias a Por amar sin ley, por primera vez Univision pudo estar arriba en los ratings y competir con NBC, Telemundo, ABC y CBS. Al lado de Vanessa Varela y el productor José Alberto Castro, se usó la técnica de los procedurals americanos para estas historias que presentaban conflictos legales y médicos. Fernando es pionero en los esfuerzos que hizo Televisa para consolidar su fusión con Univisión, pues Vino el amor fue la primera telenovela bilingüe que se hizo para satisfacer las necesidades de diferentes audiencias. Hoy en día es experto latino para Estados Unidos a través de los estudios profundos de mercado con Mili Carrasquillo. Ha estudiado a profundidad a la mujer latina, que se perfila como la consumidora más exigente e importante de este tipo de contenido. Con más de 10 años en la industria de la televisión y trabajando para Televisa, también es socio fundador de Entre Líneas Producciones, donde ha escrito sitcoms, series dramáticas, podcast y 4 películas de diferentes géneros como comedias románticas, musicales y una de terror. El día de hoy viene a compartirnos grandes experiencias personales y profesionales a este podcast. Bienvenido a Trasfondo, Fernando Garcilita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Riverol, bienvenidos a un episodio más de Trasfondo, y el día de hoy pues me siento muy contenta y muy honrada porque tengo a una eminencia en la escritura. No, en este país. Rojo. Tuve la oportunidad de trabajar con él en el 2012, La que no podía amar, y bueno, ahora nos volvimos a topar. Porque bueno, no nada más hace televisión, también teatro, ya también nos platicaré un poquito. Y está mi queridísimo Fernando Garcilita, que le dije, oye, ¿cómo te pongo? Me dijo, escritor. Tú di que escritor que engloba todo. Ya, exactamente. ¿No? ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Muchas gracias. Ayer, la verdad es que estuve ahí, andabas medio en friega, pero dije de una vez para confirmar, porque es un hombre muy ocupado. No, mil gracias, Jimena, la verdad, por la invitación. Estoy muy contento de ver el trabajo que has estado haciendo, la verdad, y poder venir a compartir un poquito de todas las locuras que hacemos, ya sea tanto en tele como en la plataforma que se permita y se preste. Claro. Qué bueno que lo podamos compartir. Oye, justamente afuera del aire me estabas comentando un poco de toda esta parte de atrás tuya de por qué al final te decides por la escritura. Claro. Y lo que tu papá te decía de te vas a morir de hambre, y que si hoy lo ves así dices, pues sí, o sea, es que si yo le digo a mi mamá voy a ser escritora, dice,
Claro. pues de arte qué? no se vive, ¿no? Exactamente. Pero platícame un poquito, ¿qué es lo que te empezó a apasionar de la escritura? Porque tienes un muy buen chiste. Claro. Yo siempre lo dije, en algún momento estuvo mi querido Pollo en uno de los capítulos y yo le dije que una de mis grandes pasiones, siempre me ha gustado el melodrama toda la vida, pero una de las pasiones o con lo que yo me empecé a enganchar justo fue en mi clase de guionismo en sexto semestre de la carrera. Ajá. Que dije, y el guionismo del melodrama, que fue como yo dije, wow, esto sí es una cosa impresionante, todo lo que haces para que salga un capítulo, déjate un capítulo de 1 hora, de media hora, sí, sí. Todo lo que hace la escritura prácticamente es pues la columna vertebral, y si no es la raíz de una historia. Entonces, o sea, mira, la verdad es que tomamos un curso hace unos 4 años antes de que empezara la pandemia en la UCLA, ¿no? Y nos daban el dato de que en Estados Unidos la industria del entretenimiento está por debajo de la militar, incluso arriba de la industria automotriz, ¿no? Claro. Entendiendo toda la industria del cine, videojuegos, conciertos, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, televisión y producción. Y la raíz, bueno, ese petróleo es la capacidad de contar historias. Justo por eso creo que engloba todo, porque a final de cuentas, incluso los productores ahí se meten a la historia, porque si la historia no está fluyendo bien, pues entonces ya no puedes tener... Deja tú un éxito, ¿no? Continuidad, que es como lo más difícil que se puede llegar a lograr en una industria tan competida como esta. Y más ahorita, ¿no? Porque ya cuando entré, que ya tiene que como unos 14 años por ahí, nos han tocado diferentes cambios, desde el apagón analógico, luego cuando se anunciaron que íbamos a hacer superdramas, luego cuando se recortaron las historias, luego con la llegada de las plataformas. Entonces, sí ha sido en 14 años 3 cambios sustanciales en la forma de cómo cuentas la historia y en cómo va cambiando las audiencias. O sea, yo, por ejemplo, cuando estudiaba para esto, porque yo, bueno, volviendo a la pregunta... ¿Qué estudiaste? O sea, yo salí del diplomado que hizo Televisa con la Ibero. Okay. Y me acuerdo muchísimo que en una de las pláticas, porque tuvimos la fortuna de que nos llevaran a muchos expertos, decían que para que México estuviera completamente digitalizado y todos tuviéramos acceso a internet, se necesitaban 50 años, ¿no? Wow. Entonces decían, en esos 50 años, pues tú vas a poder seguir siendo, hagas lo que hagas, casi vas a tener 30 millones de rating en la tele, ¿no? A las 9 de la noche. En ese momento, en la producción en la que estoy con el Güero, hacíamos novelas para las 7, para las 4, para las 6. Teresa, por ejemplo, fue un exitazo y pasaba a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, no necesariamente por estar a las 9 de la noche. A las 9 ya era un éxito, pero te decían, faltan 50 años para que nos preocupemos por lo que pueda hacer Internet. Y tómala que llega Netflix con House of Cards, ¿no? Claro. 4 años después llega Netflix con House of Cards y se lleva parte del catálogo de tele. Estaba incluida Teresa, y de repente, pues, todo se vuelca a Netflix y de repente ya todos los celulares, eran más baratos, los planes de internet. Entra Peña Nieto, hacen el apagón analógico, ya no se miden los ratings igual, ya no son en los 30 millones que teníamos en la noche, si bien te va, puedes llegar a 3, 4, 5, y todos de repente, ¿y ahora qué estamos haciendo? Y los contenidos y las audiencias, la gente está viendo más cosas. Claro, hay que acordarnos cuando, es más, cuando había nada más tele nacional, todas las televisiones tú prendías y se ponían Canal 2. Exactamente. Bueno, a mí me tocaba todo eso. Sí, o sea, no porque... me oiga muy vieja, pero... No, pero, o sea, es que puede parecer que hemos vivido con las apps o que hemos vivido con el streaming. Sí, no. Pero en 14 años, que la verdad si lo piensas es nada. Nada. O sea, 14 años es nada. Y nos cambiaron la jugada que yo cuente y que hemos tenido capacitaciones, ¿no? 5 veces, ¿no? Nos trajeron a los showrunners de House, nos trajeron al showrunner de Narcos, nos han hecho inmersiones para entender a las audiencias, el instituto se especializa para entender. Entonces sí, de repente como que te empezaron a caer, ¿no? Como que madrazo. Y pues al menos en la parte de lo que hacemos, o sea, creo que es algo muy bonito que la gente
busqué, por ejemplo, al canal para la parte de las historias que unen a la familia, que exista este co-viewing famoso, y la gran perla, al menos que tenemos en México, que hemos logrado especializar, pues es el melodrama. Entonces, afortunadamente, te digo que tuve como muy buenos maestros. El mismo Güero fue maestro en este diplomado. Ahí fue donde lo conocí. Lo tuve a él, tuve a María Saratini, que es una, que en paz descanse, una supergloria, Jesús Calzada, a Marta Carrillo, a Cristina García, a Carolina Rivera. O sea, entonces, fue como el Dream Team del guionismo, la verdad. En esa generación. Y también estaba como que muy vinculado con maestros que eran súper prácticos. Nos fueron a dar una plática a todos los productores. Fue Juan Osorio, fue Roberto Gómez, fue Chava Mejía, fue Rocío Campo. En esas conferencias? Ellos hacían como conferencias magistrales de 2 horas y te enseñaban cada uno, porque cada uno, y eso es muy interesante dentro de Televisa, imagínate que cada producción es como un estudio, un pequeño estudio, porque Juan no trabaja de la misma manera en la que trabajaba Nicandro, en paz descanse, ¿no? Entonces cada uno te iba dando cómo abordaban ellos las historias, para ellos qué era lo relevante a la hora de hacer una producción. No, tú lo ves hasta en los estilos. Exactamente. ¿No? O sea, yo por ejemplo veo en Juan Osorio, que es un experto en marketing. O sea, ese es, es sí, marketero. No, está impresionante, sabe perfectamente, tiene siempre un símbolo en sus novelas, ¿no? O sea, algo que lo caracterice y eso lo lleva a cada uno de los programas. No, la verdad, o sea, y tú de repente lo ves, la música, por ejemplo, cómo musicaliza Chava sus historias, no tiene nada que ver en cómo les musicaliza Rosy, o a cómo lo pueda llegar a hacer el Güero, o cómo lo pueda llegar a hacer, ¿sabes? Hasta en los créditos, ¿no? Hasta el tipo de tipografía que hace cada productor es totalmente diferente, y yo creo que mucho del éxito también de Televisa es que aunque sigue siendo la misma empresa, hay mucha variedad para ver cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo. O sea, tú sabes que si va a entrar una producción a lo mejor por ejemplo, de Juan, sabes que va a ser muy colorida y sabes que va a ser donde a lo mejor le va a dar punch a ciertos nuevos talentos, ¿no? Ajá. Lo vimos ahora con El amor no tiene receta con Nicola Porchela, por ejemplo, ¿no? O de repente, por ejemplo, el Güero Castro, algo que yo me he dado cuenta mucho con el Güero, que yo pues ya poco a poco voy viendo, pero una cosa muy de estilo del Güero es la cámara muy abierta, por ejemplo. Exacto. Le gustan los sets abiertos, o sea, tú ahorita ves Las hijas de la señora García y todo es en set, o sea, prácticamente es en set abierto, o sea, es que se vea el set. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ir antes de que se estrenara Las hijas de la señora García al set. ¿Y qué tal? La casa de 2 pisos dentro del foro. O sea, es que ahí es donde dices, la fábrica de sueños. O sea, la gente que se mata. Es una réplica de Los Pinos. Sí, literal. Y a mí todavía el Güero me dijo, hay una variación de 7 metros. Y yo le digo, es la casa. O sea, es como... Sí. Porque la verdad él es súper perfeccionista y él quiere lucir eso. Y se ve que o sea, Las hijas de la señora García lo que tiene sobre todo en el set de casa es que tú ves que él quiere lucir y enaltecer el trabajo, por ejemplo, de Sandra Cortés, que es su directora de arte, mi Sandy, qué bárbara, ella entonces, es una cosa así. Son cosas que ahí también resalta mucho el Güero. El Güero le gusta mucho resaltar también a su equipo de producción, ¿no? O sea, es como, sí, mis actores, María Sorté, Ocallín, o sea, todo, pero mi producción. Y entonces tú ves de repente como Bernardo Nájera, que es el director de cámaras, o no sé, no me acuerdo quién es el otro, pero es... Vamos a verlo, que se vea el set, ¿no? Ajá. Sí, o sea, sí es algo bien característico de cada productor, como tú dices, ¿no? Y entonces, en ese periodo que duró 2 años, porque eran 4 diplomados en semestres, y te calificaban como universidad porque estaba dentro de la Ibero, pues fuimos haciendo como que diferentes trabajos, y ya afortunadamente la novela que hice, al final como si fuera tu tesis, tenías un tutor, y ya el Güero eligió mi historia, me la tutorió. Wow. En mi graduación me hicieron como que favor de producir una escena de esa historia, ¿no? Y ya al final, con actores en la misma y todo. Graduación, exactamente, Wow. como Luz María Jerez fue la protagonista. Wow. Y en esa ya fue que el Güero me dijo, quiero que trabajes conmigo. Hay un espacio que justo él lo que tiene adentro, que es como parte de su
propio mundo es que va como que tiene él dentro de su oficina un departamento literario que es el que permite que tenga esta continuidad como de ideas y de gente. En ese momento, todas las historias que estaba haciendo, en esa oficina estaban Yaneli Lee y Vanessa Varela, y cuando Yaneli sube ya a escribir con Jimena, se hizo un hueco justo, se quedó Vanesola, y me meten a mí, y pues logramos hacer como una súper buena gran mancuerna. En todos los sentidos. En todos los sentidos, afortunadamente. Y pues ya, o sea, llevamos trabajando juntos 14 años y la verdad ha sido la mejor escuela de mi vida. O sea, siento que historia que haga, sea para lo que sea ya, pues ya ahí tengo como mis propias reglas, ¿sabes? O sea, como que todo lo que pues, el mismo Güero te va enseñando de cómo tienen que ser de claras las historias, de cómo se tienen que ejecutar, de cómo se tienen que mostrar, porque él sí es un obsesivo de la imagen, pero también de las historias. O sea, antes de que se claven a grabar en un set, ya tuviste previo de trabajo de libreto 3 meses antes. Entonces es así, leer, hacer, rehacer. Esto que me dices que es interesante porque yo he visto que de repente la gente que no conoce del mundo de la televisión, de repente, es que las telenovelas todas son iguales. Ajá. Todas dicen lo mismo, toda es la ya no, pero bueno, sigue como este cliché de la pobre se enamora del rico, como Marimar y María Mercedes, que yo ya le digo que era más como, ya no era melodrama, era más con una farsa total. No, pues sí, que en ese momento, o sea, tú hoy ves Marimar o María Mercedes en la tele y dices, yo no, perdón Talía, pero Pasumecha. yo no sé cómo una cosa así, o sea, si hoy haces algo así no va a tener éxito, porque bueno, la gente... Pulgoso hablaba. Pulgoso hablaba, Pulgoso, ¿no? que era el perro de Marimar, si no mal recuerdo, o sea, hablaba. O el de la famosa de Maldita Lisiada, o sea, todo ese tipo de cosas. Si hoy haces un melodrama así como se hacía en los 90s, la gente le apaga de inmediato. Es el estilo, o sea, en esa época, o sea, bueno, le Valentín, apaga y no, creo. porque hace poco se retransmitió La Usurpadora y en una cantidad de rating que decía... Es que a la gente le genera nostalgia. Más bien yo creo que es como... Que es parte de lo que está pasando ahorita mucho, ¿no? Como esta cuestión de nostalgia, ¿no? Como y este rollo de repetir novelas a la 1 de la tarde, si no mal recuerdo. Sí, ahorita está. De acuerdo. Dinero, no sé. Ajá. O sea, como que lo que nos permite ver es este rollo de nostalgia que la gente sí ve, ¿no? Que es que yo me acuerdo de esta historia y vamos a verla. Y, sí. ¿no? O sea, entonces, pues parte de estos cambios de tecnología y de todo lo que ha pasado pues, en el mundo, ¿no? Siento que a nosotros nos ha ayudado mucho, y te platicaba justo esta parte del diplomado, porque todos los que estuvieron involucrados eran adictos y apasionados del melodrama. O sea, hasta me dieron, o sea, una clase espectacular que es como la historia del melodrama, ¿no? Okay. Y entiendes cómo los primeros escritores de melodrama, que yo soy mega fan de Los Mosqueteros y de El Conde de Montecristo, pues era Alejandro Dumas, ¿no? Entonces, lo que conocemos como Final de Viernes es un gran gancho en suspenso que escribían escritores de esa talla para que la gente comprara el periódico el lunes, ¿no? Claro. O sea, entonces dices, claro, y de ahí se fue la fotonovela, bueno, los folletines a la fotonovela, y los valores que hasta hoy resuenan es la reconciliación de clases, porque era para que la gente se entretuviera pues los fines de semana, pero los obreros, ¿no? Claro. Era como low art, ponerte a leer historias de amor o de romance. Los ricos burgueses de esa época en Francia pues se iban al ballet, a la ópera, y el vínculo que hay entre estos dos mundos sociales pues es el amor. Claro. Entonces... Por eso es mucho de la pobre se enamora del rico. Por eso hasta ahorita puede llegar a resonar, es que es la Cenicienta, es que, o sea, sí, porque lo único que nos puede llegar a vincular a todos en el mundo, seas coreano, turco, colombiano, chino, mexicano, es el amor. Claro. Y de repente empiezas a ver producciones de Netflix, Crazy Rich Asians, en HBO la última House of the Dragon es un melodramón, incluso hasta está el gemelo malo con el bueno y los dos son caballeros de los 7 reinos, ¿no? Sí. Y mi mejor amiga es mi madrastra porque se metió con mi papá y es un claro. Sí, hay dragones, hay todo, pero hay una vena melodramática y la identificas cuando el amor juega un papel importante. Que yo siempre he dicho que el melodrama está en todo, ¿eh? En cine, sí. En teatro, o sea, lo que pasa es que sí está, a ver, es que, digo, los actores que han venido, ¿no? Que de repente, hice casting para una novela y que ellos saben
que van a hacer casting para una novela, entonces su tono de intensidad tiene que estar un poco más arriba que si va a hacer casting de una serie, porque el director de la serie, entonces es No, y está pasando algo muy chistoso, o sea, digo, la ventaja del podcast es que se va a quedar grabado, ¿no? Pero cuando la gente lo vuelve a escuchar, ¿no? Hoy en 2025, hace un mes en Netflix, que son producciones de $300 millones, ¿no? Ellos están pensando en películas que sirvan para que la gente escuche. Entonces, estos diálogos que muchas veces te recomiendan ahorrártelos, los explicativos, es que fíjate que acabo de pasar unas vacaciones espectaculares con mi esposa, pero no le puedo perdonar que me haya engañado porque tal, ¿no? Pues ya no es la regla de antes de muéstrame, no me lo cuentes, es dímelo porque la gente ya no le presta atención a la tele. Entonces, pues, ¿qué están haciendo? Lo mismo que nosotros hemos hecho los últimos 70 años, ¿no? Entonces, yo creo que se va a poner súper de moda. Creo que vamos a seguir más sus 50 años se volvieron 15. O sea, exacto. Eso sí, o sea, fue... a lo mejor también como que Televisa pensó, siempre va a funcionar así, y por eso cayeron como en esta pequeña crisis, ¿no? Que la gente ya no quería... Que realmente no es que no quisiera ver, quisieron evolucionar y dejar de hacer algo que siempre supieron hacer, que fue el melodrama, y luego que si la serie, es que no dejen de hacer lo que saben hacer. O sea, porque el melodrama es... La telenovela, como diría el buen Nicandro Díaz, que en paz descanse, porque hablan mucho de las novelas. Novela no, novela es un libro que tú agarras y te pones a leer. Él decía telenovela. Sí, ¿no? Telenovela, claro. La telenovela es un formato que pueden pasar los años y nunca va a morir. O sea, siento que es un género que llegó para quedarse. O sea, que a lo mejor, no sé si te pasa mucho, o sea, no sé a ti que te digan de repente como que eres escritor de telenovelas. O sea, es como, no puedes escribir. Es que me pasa algo muy chistoso. No puedes escribir mejor, no sé, una obra de teatro de Shakespeare, ¿no? O sea, readaptarla, ¿no? Y el que tú digas, soy escritor de telenovelas, que tú lo dices, yo soy un ferviente apasionado del melodrama, yo comparto contigo totalmente, pero me refiero un poco como ese ruido de atrás, de, ¿cómo? ¿Eres escritor de telenovelas? O sea, pero yo siento porque el género es muy malbaratado, porque no conocen todo. No, la madriza que es. No, digo, yo te lo estoy diciendo, o sea mi clase de guionismo de la carrera, o sea, a mí me enseñaron a escribir sitcom, cine, pero dije, la telenovela de verdad, una cosa es lo que tú puedes ver y te puede parecer pésimo el actor, o que está mal lograda la escena, pero todo lo que hay detrás, o sea, a mí el trabajo literario que se hace para un melodrama me parece que es de masters. Sí, o sea, todo lo que haces para poder ver un capítulo en pantalla. O sea, es que además, o sea, fíjate, estábamos como haciendo cuentas el otro día de lo que habíamos generado de las diferentes historias en el 2024. Y sumamos 110 horas de contenido. Es muchísimo. 110 horas de contenido, estás hablando de 220 capítulos de media hora. Muchísimo. Uno diario. Si el año tiene 365 días, durante 220 días entregamos un libreto. Tienes que quitar los fines de semana, por eso. ¿No? Entonces sí dices así como de, wow. Bueno, o sea, no nos vayamos muy lejos. Televisa más o menos produce 15 novelas al año. Claro. Es una novela por mes. Ajá. Sí, o sea, la verdad, sí es una cosa que... Sí, es una cosa impresionante. Ahora, tú dices, estaba en este curso de guionismo y me encantó la parte del ¿Qué era lo que te apasionaba? O sea, es que a mí me gusta mucho hablar con la gente de producción, sobre todo esta parte del melodrama. O sea, porque, a ver, tú hablas con el actor y te dice, a mí me gusta actuar y me gusta hacer de todo, y sí, el melodrama me encanta porque haces cosas en la vida que no haces en otro lado. Pero la gente de producción que trabaja en telenovela, o sea, yo lo he dicho, yo no conozco a gente más apasionada en este mundo que la gente que trabaja en producción de telenovela. Y o sea, a lo mejor la gente de cine es súper apasionada, no estoy diciendo que no, pero sí creo que el que está en telenovela tienes que ser un ferviente apasionado, primero por las horas. Sí, porque si no, mira, no aguantan. Vaya, la gente te dice, hasta lo haría gratis. De lo apasionado que, o sea, de lo apasionante que es ese mundo. O sea, ¿qué es lo que a ti te como escritor, tú dices, híjole, es que de verdad me apasiona el mundo del melodrama?
O sea, mira, yo soy como súper fan, el ejemplo justo de Alejandro Dumas, ¿no? O sea, el Conde de Montecristo, la venganza, el amor, que es el que eso le impide. Yo igual soy fanático de los cómics, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba melodrama y estudiaba guionismo, porque yo no tenía ninguna noción, o sea, mi carrera es economía, yo estudié economista, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. yo soy economista primero, ¿no? Y justo estudiaste economía por un poco lo que te decía tu papá, ¿no? De porque me decían que que exactamente no podías vivir de la escritura. que escribiendo pues no podía vivir en ninguna parte del Pero mundo, porque la ¿no? gente tiene la idea de escribir, ¿qué? ¿Poemas? Porque tienen esa idea, que Sí. un escritor es un escritor de poemas y pues sí, no te vas a ir a... O sea, es que además, o sea, ¿cómo te diré? No es como que sea una profesión conocida. O sea, siento que con el paso del tiempo se está, pero que alguien diga escritor de telenovelas, o sea, ahorita que lo decías, ¿no? O sea, mido 1.85. O sea, peso casi 92 kilos, entonces la gente me ve y de entrada no me ve. O sea, me han dicho que si soy luchador, que si soy entrenador, que si soy jugador de americano, ¿no? Y cuando digo es que soy escritor, así de, ¿eres escritor de qué? Ya, luego que les digo de telenovelas, es así como de, ¿cómo que de telenovelas, no? Claro, o sea, claro. Han de pensar que soy escritor de novelas de estos que se van a encerrar en la montaña, a pelearse con un oso, ya sabes. Porque dicen, es que no pareces. Y yo, pues no. O sea, pues. Pero, es que no sé cuál es el arquetipo. O sea, sí. ¿qué tengo que parecer? ¿No? O sea, tú dime qué tengo que parecer. Explícame qué tengo que parecer para ser escritor de telenovelas. Entonces, cuando llego, y fue algo muy padre porque también me gusta mucho la metodología. Y me acuerdo que en la primera clase nos dan el mito de Eros y Psique. Y la verdad es que pues, estos 2 años fueron como clavadísimos. O sea, leímos a los griegos, leímos teatro, leímos Shakespeare, vimos películas, vimos el origen de los culebrones, Senda Prohibida, cómo arrancó. Entonces, cuando yo fui viendo porque yo no tenía ni idea, la verdad. O sea, yo sí ¿Te fuiste había enamorando de la telenovela conforme fue avanzando el Sí, el no. bus? O sea, sí es una historia de amor mía y de la telenovela que se la podría tejió escribir. ahí, que la podría escribir. Porque yo cuando era chico escribí escribí como que varias obras que te dejaban en la escuela ecológicas. Y una de ellas, cuando estaba en tercero de primaria, ganó a nivel Ciudad de México, a nivel nacional. Wow. Y luego la invitó la Semarnat y la ONU al Día Mundial del Medio Ambiente. Ok. Entonces, tuve que haberle hecho caso seguramente a ese ejemplo de éxito, ¿no? Porque cuando crecí ya fue que me fui a esta parte de economía y shalala, pero yo siempre había escrito. ¿Y nunca te gustó la economía como tal o era como, o sea, Pues era me más gustaba, como pero no me desagradaba, ¿no? Decía, ay, pues a lo mejor, pues está, o sea, chamba seguro encuentro, ¿no? Sí, porque eso sí Me no hay. puedo ir a un banco, o sea, de eso sí sobran. Pero en el Inter yo hacía mis novelas, o sea, estaba en la prepa y hice 3 novelas diferentes así con mis amigos. Una que se llamaba El Político, que era como un superhéroe y se enamoraba, shalala. Y yo tenía como que mi grupito de amigos que me las leían, ¿no? Y entonces, pues yo me divertía escribiendo mis novelas. Ok. Entonces, y las tengo guardadas. Tengo mis 80 cuartillitas de mi Word, que yo llegaba hacia la escuela así de, miren lo que hice. Y se los repartía a Aureliano, que es un gran amigo, a Alan, a Said, y ellos me leían, ¿no? Entonces, también era otra señal de que seguramente yo iba por ahí. Ajá. Pero te digo, me dijeron, bueno, pues, en ese momento estaba la carrera que debe de seguir todavía esta materia de orientación vocacional. Y me dijeron, pues es que comunicación es lo más saturado del mundo. Pues quédate con economía. Ya me fui a economía. O sea, ¿cómo llegaste, después de haber estudiado economía, cómo llegaste al curso de, o sea, cómo fue que te pues por el enteraste? periódico. O sea, Ok. un buen domingo que yo leí el Pero periódico. les hicieron examen para poder ser alumnos de ese curso. Sí. O sea, ahí te va. Yo después de trabajar en una casa de bolsa, porque sí trabajé en una casa de bolsa en Polanco, bueno. en Mazarik con mi traje, pelo corto, ¿no? Llegaba así diario, bien padre. No era el oso de las La novelas. verdad es que mi parte más divertida del día era salir a comer. Porque pues, o sea, en la mañana sí llegaba, tenía mi escritorio padrísimo de madera. O sea, la verdad, si me podía haber quedado ahí, estaba bien. O sea, yo no me quejaba de nada con mi teléfono, con mi secretaria. Muy bueno, godín. o sea, como que 10 y todo, ¿no? Pero pues no me divertía, era así como de,
bueno, ¿y qué voy a hacer esto para siempre, no? Entonces, coincide que mi Con prima... todo respeto a los economistas. Con todo, que digo, yo los amo, o sea, amo, la verdad. Pero no era lo mío, claro. Pero pues no fue lo mío, ¿no? Entonces coincide que mi prima funda un periódico que se llama Diario Imagen. Ok. Y me jala como reportero, entré a cubrir como economista, ¿no? Pues dijeron, a lo mejor puedes escribir de las elecciones, puedes ir a cubrir. Estaba Madrazo, Calderón y Obrador en ese momento, ¿no? Termina la parte de, ¿cómo se llama? De las elecciones. De las elecciones y pues baja muchísimo. Es irte a hacer guardias al Senado o así. Y entonces empecé a hacer como cosas de espectáculos y empecé a ir a Televisa, ¿no? Y yo veía esta parte de los refritos y me tocó ver la presentación de una novela de Nicandro, en paz descanse. No me acuerdo. La dueña, Soy tu dueña. Pues estuve yo. La de Lucero con... Fernando Colunga. Con Fernando Colunga, ¿no? Y los reporteros le preguntaban este rollo de los refritos. Y yo decía, pues, ¿qué es eso de los refritos, no? Así, bueno, ¿y eso con qué se come, no? Y un día, el domingo, abro el Universal y veo un letrerote que decía... Televisa está buscando escritores. Si tienes nuevas historias o quisieras compartir a Shalala, manda y haz de cuenta, había un ejercicio. ¿Qué tendría que hacer un joven para que la chava que nunca lo ha volteado a ver, lo mire? Y mándalo a tal mail. Y dije, a eso se referían con los refritos. Necesitaban nuevas historias o nuevas ideas. Hice mi cuartilla, la mandé por mail y dije, pues a ver qué pasa. Y me hablan de Televisa, ¿no? Y o sea, yo me acuerdo que hice algo así como súper loco porque pues yo decía, ok, un chavo que es invisible, ¿qué tendría que hacer? Y me acuerdo muchísimo. En la escena del ejercicio puse que él se paraba en medio de la universidad y decía, tengo 3 boletos para ver a Luis Miguel, ¿no? Y todos volteaban y eso hacía que la chava volteara, ¿no? Okay. Y entonces me dijeron, oye, tu ejercicio estuvo súper padre, nos gustó mucho, platícanos de ti. Y yo les estoy platicando lo mismo que a ti, ¿no? Y yo así de, no, pues sí, o sea, me gusta mucho hacer historias, yo cuando era niño hice, y cuando... Soy economista. Soy economista, ¿no? Me divierto haciendo historias así como que de mis amigos que me leen. Ok, me entrevistó Mariana Corona, que pues, es a la que le debo todo, porque fue la primera que confió en mí. Y me dijo, ok, pero tú no estudiaste ni letras ni comunicación. Y le dije, no, o sea, ¿y de dónde se te ocurren las historias? Y le dije, pues la verdad es que me gusta mucho como que ver mis peliculitas y luego las escribo, ¿no? Y me dijo, ¿entiendes que es un arco dramático? Y le dije, pues puedo deducirlo, o sea, puedo deducir que es no una transformación que puede haber de inicio a fin, ¿no? Pues, no. Y me dice, ok, mira, pues nos gustó mucho tu ejercicio, nos llegaron 350 solicitudes. O sea, es que ahí te das cuenta del impacto que tiene Televisa, la gente que quiere y entrar. se van a quedar 15. ¡Wow! Se van a quedar 15. Hay 5 lugares más reservados, pero es para gente de las producciones internas que queremos capacitar. Te ofrecemos una beca en la Ibero 2 años, a cambio de que nos hagas una historia original durante esos 2 años. Y yo dije, ¿hasta dónde firmo? ¿No? Entonces, entro a mis clases y empiezo... ¿Y ibas a Ibero o en Televisa? Iba a la Ibero. Ok. Iba a la Ibero. Yo, o sea, me compré mi carpeta de primer día de clase, o sea... Así como el economista que... Exacto, súper administrado, ¿no? Con mis colores, con marcador, Sharpie, todo. Sí, no, de mochila, toda la cosa, ¿no? Y ya llegué, y cuando empiezo a ver este rollo de Alejandro Dumas, de la mitología griega, del amor, de los imposibles, de los diálogos potentes, dije, no mames, este lugar. Perdón por el francés. Decir lo que quieras. Qué bueno. Y entonces, pues empecé a tener mis materias y las disfruté muchísimo. O sea, soy un nerd de bueno, no creo que de closet, porque soy súper nerd, la verdad. A ver, yo siempre he dicho que los que escriben, son nerds. Deberían, porque sí. todo, o sea, para la gente que no sabe, para tú poder empezar a escribir un melodrama, lo primero evidentemente es la base de la historia, pero las es referencias la que tengas. sinopsis, que tiene que ser de 10 cuartillas con letraria, o sea, bueno, cuando en mis épocas... Redactada en presente. Redactar en presente, la psicología de cada personaje, la telenovela tiene que tener
mínimo 40 personajes, si no me estoy equivocando. Es una cosa, o sea, sí, mínimo. sí. O sea, una telenovela tiene que tener 40 personajes. Sí, entre subtramas y todo. Con subtramas, ¿no? El famoso mapa, ¿no? Que todos la interrelación de personajes. Sí, que todos los personajes tienen que ver con Sí, todos. sí. O sea, sí es una cosa muy apasionante, pero también es una cosa muy matada. No, y además yo entré con este rollo de querer compensar en estos 2 años los 4 de carrera que no hice de comunicación, ¿no? Claro. Porque todos ya manejaban Final Draft, sabían editar, el Video Lab es algo que ellos ya tenían y manejaban. Yo no tenía ni idea. O sea, sí llegó, bueno, creo que el único que llegó de un entorno ajeno pues, fui yo. Había gente que ya trabajaba en Televisa, había gente que sí era de comunicación, había gente que era de la misma Ibero, había gente de letras, había gente de teatro. Y yo dije, puta, pues me tengo que poner las super pilas. Entonces yo me acercaba así con los profes y les decía, oye, ¿qué película? Dame una lista, si quieres, de 10 películas que crees que tenga que ver. Y entonces mis fines de semana era clavarme a ver las películas o leer los libros. Entonces estaba tratando de reponer los años que no estudié comunicación. Entonces me acercaba con mis profes así de, ¿qué película crees que tenga que ver? ¿Qué libro me recomiendas? Oye, pero no estudiaste comunicación porque no quisiste, porque realmente tu papá te dijo, no puedes, o sea, no vas a vivir de eso. Pues no, porque, o sea, la verdad es que yo, sí me autoconvencí de que comunicación estaba saturada. No, pero me está faltando así como un punto muy importante. Porque la maestra, que se llama Adriana Cruz, que hasta la fecha la adoro, la maestra de orientación vocacional, ella sí me dijo algo muy interesante. Me dijo, todo lo que es artístico es difícil de aprender. Ok, sí Si tú ya lo traes... Es un talento. Es un talento. Mejor estudia algo que te ayude a administrar todo lo que ganes. Fíjate. Y eso me lo dijo hace ya 30 años. Bueno, no 30 años. ¿Cuántos tengo? Tengo 38. Bueno, hace 20 y tantos años, ¿no? Ajá. Y entonces... ¿Te ayudó en cierto modo? Yo sí me autoconvencí, la verdad. Pero pues, o sea, como que sí tuve mi periodo de... O sea, luego estudié en la bancaria, que era la cosa como más... El edificio es gris. Bueno, ya lo tiraron afortunadamente, pero era gris, ¿no? Entonces yo llegaba y decía, Santa Madre de Cristo. O sea, y yo que venía de otra escuela que era como High School Musical, ¿no? O sea, del Colegio Williams en esa época yo jugaba americano, pero también cantaba. O sea, tenía... Eres bastante camaleónico, Bastante camaleónico. Y por el mismo rollo de las historias, incluso me dieron la beca Octavio Paz. Okay. Entonces como que la vida sí me decía mucho, pues, historias, mijito. O sea... Sí. Escribir, ¿no? Pero bueno, llegué a la Ibero, traté de compensar el tiempo perdido. Yo creo que leí más que los demás, vi más películas pues es que los demás. Pues es eso, te apasionaba. Las ganas, o sea... Es que cuando te apasiona algo, o sea, ni siquiera alguien te tiene que decir que lo tienes que hacer. O sea, cuando realmente te apasiona algo, yo soy mucho de la idea de esto de que la gente, para tener un mundo mejor en este planeta, la gente tiene que hacer lo que le apasiona. Sí. Porque haciendo de lo que... Yo siento que no habría tantos asaltos, no habría tanta... O sea, realmente creo porque cuando tú haces lo que te apasiona, sientes que no estás trabajando, ¿no? Exacto. O estás invirtiendo mucho, pero no estás trabajando. Pero sí creo que es como un gran aprendizaje esto que te da. Ahora, quiero saber cuál es la diferencia entre el editor literario y el guionista. Claro. Según yo, el guionista es evidentemente el que escribe la historia, ¿no? Y el que lo plasma, no sé si es el que lo plasma en la hoja o antes de plasmarlo en la hoja, pasa por el editor. O sea, ¿cuál es la diferencia? No, o sea, bueno, cuando justo entro a la oficina del Güero, ya que termino estos 2 años de preparación, que yo dije, ¡estoy listo! Pues, ¿qué crees? Llegas a trabajar y no estás listo ni para nada. No, claro. Estás listo para... Y aunque vengas de nuestro mismo diplomado, claro, y de nuestro mismo... no lo aprendes igual en la práctica. Tienes que ir a aprender cómo funciona la fotocopiadora para llevar al foro las escenas y las hijuelas, ¿no? Claro. Pero creo que gran parte de la ventaja de el método del Güero, porque ese sí es un sistema de él, es que antes de que puedas ser uno de sus escritores, tienes que ser asistente de edición literaria. O sea, yo entré como asistente de edición literaria. Con el paso del tiempo ya fui editor, y ya de ahí me fui a guionista, y terminamos colocando un original a las 9 de la noche con médicos. Ok. O sea, Médicos es una historia tuya. Con el Güero y con Vane. Que fue protagonizada por Livia Brito y a Daniel Arenas. Y Daniel Arenas, exactamente.
Entonces, en ese in-between, el güero, que es una persona súper inquieta, o sea, dice, "Ay, hay que hacer una empresa de escritores". Ok, vamos a hacer entre líneas, ¿no? Nos juntamos con diferentes escritores de cine, de series, y hacemos esta casa que no existía antes, que fuera un pool de escritores, que pudiéramos ser 8 escritores expertos para resolverle la necesidad a cualquier plataforma o a cualquier cliente, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta, cuando tú tienes este sistema de edición literaria, pues tienes que ver con los actores, como bien recordarás, porque tienes que prevenir al departamento de vestuario. Si viene una escena de balazo, por ejemplo, deben de tener preparado doble cambio. La parte de unificar sets, o sea, si nosotros estamos aquí grabando, pero de repente la producción ya no puede rentar este lugar, ¿en qué otro lugar pueden estar sentados Fer y Jime con 2 micrófonos? Claro, ¿no? Y que sea igualito por temas de continuidad. Y que tenga sentido. Entonces de repente tienes que clavarte con la historia como si fuera cirujano. Pues aquí Jimena se levantó en la mañana, vamos a poner una escena de, oye Fer, me urge que vengas al estudio de mi casa. Ya no tuvimos que grabar aquí, nos vamos a tu casa a grabar. Claro. Entonces, cuando te metes en edición literaria, aprendes a resolver todo sin querer. O sea, mi primera semana de trabajo me fui con Sandra a llenar guacales a la hacienda del fuerte, ¿no? Sí, como y yo llego y lleno mis guacales y me dicen, no, primero ponemos este papel que parece cartón, que haga bulto, y solo arriba los bonitos. Y yo, ay, qué padre. Y ahora vas a levantar imágenes. Entonces, cuando ya te toca escribir, eres súper consciente de todo. Claro. Todos los libretos. O sea, digamos que el asistente de edición literaria pasa por todas las... Pasa por todo. Tienes que ver con todos. Con el continuista, con el productor asociado, con... el vestuario, los de programación, con vestuario, con el jefe de foro, el jefe de locación, con el apuntador. Si de repente hay una escena que cambió y el apuntador no tiene libreto, tienes que correr tú a la cabina. O sea, un día yo me acuerdo que llegué a las 6 de la mañana a repartir escenas, ¿no? Porque... antes, eso ya no pasa ahorita, afortunadamente. Gracias a Dios. Íbamos muy pegados al aire. Ahorita ya hay un rollo de que necesitas un aire como de 3 meses, te están pidiendo ahorita en Televisa. Entonces, eso te permite tener un control, y cuando llegas a ser escritor, eres súper consciente de todo. O sea, las escenas de noche que tenemos, un día, fíjate, ya es el ejercicio, ve cuántas tenemos. Casi no hay. Y si hay noche, es en foro. Porque sabes la madriza que es para el equipo irse a grabar en la noche. Solo que sea algo muy necesario. Solo que sea súper ultra mega necesario. Sí, o sea, algo que pero si les juntas 15 escenas de noche, las van a sacar en un llamado. Y esas 15 escenas, la gente las va a ver en un mes de aire. Pero, claro. Pero esa medición de unificar personajes, si tú nunca fuiste editor, como escritor... no vas a poder. Sí, porque necesitas tener la lógica de... O sea, no es nada más ponte a escribir y ya, es la lógica de todo lo que pasa en la producción. O sea, el editor literario, o sea, eres el puente entre los escritores y la producción. Claro. Y de alguna forma tienes que quedar bien con los dos. O sea... la producción manda sí o sí porque son los del presupuesto, y si ellos no pueden grabar, no importa que aquí me hayas entregado la obra maestra del ultra mega siglo, te la tienen que cambiar. Y si eres de esos escritores que ya se quedaron en modo vaca sagrada, nadie toca mis libretos y nadie toca una coma de mis libretos porque, pues, ¿qué crees? Se tiene que tocar. Entonces, como editor, tienes que tener este approach de, oye, ¿qué crees? ¿Van a grabar esta escena? Ya te tengo una propuesta de cómo reubicarla. ¿La quieres ver o lo quieres hacer tú? Gracias. Y ya te van a decir, no, pues hazlo tú porque es tu chamba. O te van a decir, sí, enséñamelo, tengo que supervisarlo todo yo. Ya depende del estilo del escritor. Pero cuando tú, que ya pasaste por eso, te toca escribir. Oye, y justo fíjate que en algún momento tuvimos a, que me imagino seguro la debes de ubicar, a Cani Sáenz. Uh-huh. Seguro, porque justo Cani tiene esta sección, bueno, esta área que es de ventas, uh-huh, que ella me decía, es que los escritores me odian, pero ves, es que no soy yo,
O sea, yo también odio ¿no? O sea, me platicó, por ejemplo, de una escena, no me acuerdo en cuál novela, creo que El amor no tiene receta de que todavía puedo decir marcas, pero que lo puedo decir porque todavía nadie me patrocina en ese aspecto, pero que, por ejemplo, Nor decía, no, es que quiero ver cómo el chilaquil brinca y le hace así, entonces todo es así. Y entonces ella le decía, oye, espérate, o sea, estamos haciendo una telenovela. Claro. O sea, mejor vete a un programa de cocina. Ajá. Vete a MasterChef o vete a Top Chef. No, porque yo estoy pagando. Y entonces dice, era una cosa espantosa porque entonces el actor, o sea, era así de, no, pero que se ve el polvo. Y entonces todo el mundo así ya histérico, ¿no? Con el... Así de, ¿qué onda? Ajá. Sí, porque además llegan al set. Claro, ese tipo de escenas que aparte, creo que ya cada vez son más, odio la palabra, pero sí es así, cada vez son más orgánicas. Por ejemplo, en Las hijas de la señora García con lo de la Coca-Cola o lo de tráeme una Coca-Cola, pero sí, sí está muy orgánico. La leche Santa Clara. Sí, la leche Santa Clara. O sea, está muy orgánico. Pero ustedes como escritores de repente eso no la sufren de que te diga Santa Clara. Es que a fuerzas tienes que decir que es leche Santa Clara y entonces sale la protagonista, o sea, María Suerte diciendo, toma leche Santa Clara porque leche Santa Clara te ayuda a ser mejor y todo el mundo así de... No, o sea, porque justo lo que me decía Cani, yo no llego con mi mamá a decirle, me puse shampoo aloe vera con olor a manzanilla, pero en las novelas lo tienes que decir. Pero es porque que ahí es que depende, te paga. O sea, pero, ¿cómo te diré? Cuando estás seguro de ti, pues tú eres el creativo. Claro. O sea, llega la marca con la petición y te va a decir, yo quiero que esté trasfondo aquí, ¿no? Ok. ¿Quién lo tiene que bajar? Pues yo. Claro, tú como escritor. Sí, y depende mucho del escritor, ¿no? Porque si digo, es que eso no va con mi... Punto número 1, tenemos que entender que estamos en... Lo primero que te dije en un principio es industria. Claro. Y nosotros vivimos de las marcas y de las ventas. Y pues al menos en las que a mí me han tocado es... Lo que quieras. Quiero que la coca se vea dorada cuando... Lo que tú quieras. Va a ser dorada y va a ser espectacular. Y cuando salga la coca, bueno... Va a brincar, va a brillar todo la así. C de coca. Ubicas Be My Guest, así con la coca. Cuando llega la escena, cuando ya te toca aterrizarla, él sabe que va a estar complicado que la coca se vea dorada porque no tiene nada dorado. Por ejemplo, ¿no? Pero si tú ya escribes la escena en la que... Porque yo me acuerdo, por ejemplo... las primeras de Coca, cuando empezaron con esta campaña de retornable, si no mal recuerdo, fue con una novela que hice durante la pandemia para Chava, que se llamaba Corazón Guerrero. Ok. Y ahí fue cuando Coca-Cola relanza este rollo de las retornables. Y entonces tenías que explicar la dinámica de las retornables. En la historia. En la historia, ¿no? Es que fíjate que trayendo esto es más económico porque... Y yo les dije, no hay problema, vea... Entonces, más allá de poner esa información, lo que hice en ese momento fue como que estaban todos muy cansados porque eran mecánicos, así de, no, es que ¿sabes qué? Necesito una coquita fría con hielos, porque entre el calor y el radiador que tenía aquí en la frente, porque... Sobre todo que tú sabes que a la gente le puede... O sea, porque, ay, ¿por qué tienen que meter la marca? Claro. La gente ya, cuando vino Cani explicó, ¿no? Decía, es que... Evidentemente eso la gente no sabe, pero mucho del sueldo de todos sale de esas marcas. O sea, yo sé que odian y... O sea, ese de Nor fue tip, muy así de... O sea, a lo mejor puede ser hasta un tip para la gente que quiera escribir. O sea, yo lo que les puedo recomendar como tip es antójale el producto a la gente, a la audiencia. Porque esas escenas pasan por Cani, pasan por el equipo de ventas, pasan por todos. Y por el cliente, evidentemente. Si tú les antojas... o sea, imagínate... El ejecutivo de Coca que dijo, ay, mira, este mecánico está tan cansado y tiene tanto calor que quiere su coquita. Yo también quiero una coca fría con hielo, ¿no? Claro. Y luego le dice al hermano, pero ¿sabes qué? Llévate la botella retornable porque es que así me ahorro 5 pesos. ¿Cómo te ahorras 5 pesos? Pues es que con el retornable más ya metí la información del cliente y ya lo hice orgánico en mi historia. Que cada vez son más orgánicos. O sea, antes era antes era una cosa que decías, no. Digo, yo lo viví en Soy tu dueña, así de, con... Pero hay maneras. Claro, hay maneras. O sea, siempre, y yo la verdad... Lo que pasa es que sí, justo es lo que o sea, por ejemplo, en este caso que me platica Cani en particular, no era tanto un tema de la escritura. Sí, era un tema más de... Visual. Quiero dirigir cámara, ¿no? Sí. Y la otra así de, a ver, estás en una novela, tú cocinas en tu casa en bata y le echas salsa a los chilaquiles y no estás diciendo, claro, porque Nor. no, o sea...
esa petición yo creo que también lo hubiera estado medio compleja porque es de montaje, Sí, ¿no? sí. Pero, o sea, es algo con lo que tienes que lidiar y a veces es parte del editor literario. Claro. Porque como editor muchas veces no es que le metas mano al libreto. Yo, por ejemplo, fui editor literario de Jimena Suárez, que ella es súper pulcra en sus libretos y te pide que le marques todo lo que cambias, se lo tienes que subrayar, incluso si es una coma vocativa, tiene que venir subrayada en amarillo para que ella pueda entender si está bien manejado o no. Entonces, son estilos que te permiten ir aprendiendo y cuando te toca a ti ser escritor, pues yo creo que a la producción le facilitas muchísimo la vida porque ya sabes cosas de antemano que te van a decir. O sea, si yo pongo un helicóptero, ya sé que me van a decir, güey, ¿por qué pones un helicóptero? Claro. Llevas trabajando con nosotros 13 años. ¿Cuándo has visto un helicóptero? Es que es importantísimo porque, ok, ¿y no puede pasar en otro lado? No, sí. Entonces, siento que ese caminito, pues no mucha gente lo ha tenido tampoco. O sea, hay muchos que sí llegan a escribir directo. Hay gente que a lo mejor fue... Lo que tú me dices del güero, que eso es algo bien interesante, que te dice que entres, que sepas de todo. Ajá. Porque, y hoy sí lo puedo entender el por qué te dice eso. Porque no, o sea, tú no puedes llegar a eso. Y decir, voy a escribir un melodrama y así. No, porque necesitas primero entender qué tipo de actor va a interpretar eso. No sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor tú dices, no, llega la actriz y se cae de las escaleras y a lo mejor es Daniela Romo, que estuvo mala, ¿no? Si tú no vas a un set a checar, oye, y Daniela Romo sí podrá hacer la escena de la tirada, cosas así, o sea. Hay gente que no se para en sus sets. O sea, no, por eso, o sea, en este caso... Que pide que le manden fotos, por ejemplo, así, pues mándenme fotos, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero, por ejemplo, el caso del güero que tú me estás diciendo, creo que es algo interesante, porque él te dice, ve y hazlo. No, y ve, o sea... Ve y también un rollo de ve e inspírate, ¿no? O sea, cuando decimos vino el amor, nos fuimos a Sonoma, a California, como 5 días, ¿no? Conocimos el pueblo, vimos qué hay, en Cabo nos llevaron a La Paz, fuimos a Todos Santos. O sea, la verdad sí es una cosa como que muy... Yo siento que a él le gusta muchísimo. O sea, yo le he dicho que es como el Nolan de las telenovelas, porque es demasiado perfeccionista en todo lo que le rodea desde antes de que se escriba una palabra. Entonces sí es un rollo, o sea, como que pues, o sea, la verdad siento que me lo ha contagiado mucho en ese sentido. Y pues ya cuando te toca escribir, te digo, o sea, como que sí te hace fácil la vida, porque ya el guionista lo que hace, o el escritor, existe una cosa que se llama cadena literaria. Está el jefe de escritores, tienes a los dialoguistas, que son los que el crédito se llama libretos, y ahí viene la edición literaria, ¿no? Esa es como la parte de abajo. Entonces, el escritor lleva la estructura de la historia, tienes relación directa nada más con el productor, y le vas diciendo lo que va pasando. Haces las escaletas son como un resumen de lo que va a pasar en cada escena, que es lo que le pasas a tus escritores, y ellos lo desglosan y lo dialogan, ¿no? Casi siempre lo que les damos es, se manda la escaleta hoy y tienes 24 horas para mandármela. Es algo que hemos, o sea, es como un método también que le ayuda a mucha gente. Cada escritor, si viene alguien más, te va a decir... Yo me sé una historia de un escritor que dice, si eres un escritor no necesitas escaletas, ¿no? Porque tú solito deberías saber. Pues sí, pero para los ritmos que estamos en televisión, lo que te permite tener velocidad es tener claridad de la historia. Claro. El sacado de la manga Productions, al menos a mí no me... Y también me ha tocado, o sea, que de repente llegas a la junta así de, oye, ¿y qué va a pasar esta semana? Tú dime, ¿no? Así como de, sí. ¿No? Si no tienes una estructura, es muy difícil que puedas entregar en tiempo y en forma, ¿no? Claro. Oye, Fer, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí. Creo que acabó, no lo puedo creer. Ya Qué terminado. Es que aquí se les va el tiempo así porque se inspiran. No, pues parte 2. Claro. Vamos a hacer una parte 2. Pero bueno, quiero que por favor nos des tus redes sociales para que la gente te siga. Síganme. Bueno, la que más uso es Instagram. Estoy como @fergarcilita. Ok. Y es la que más uso.
Nada más ahí. No, bueno, creo que estoy igual. Estoy igual que tú, yo soy... En X, pero en X, o sea, siento que ya todo se ha vuelto como súper político. Sí, ¿no? Y te peleas con 200 bots, entonces ya no sabes si es un bot o si es gente o si vale la pena. Pelearte con el bot. Pero en Instagram sí subo más cosas Sí. así como de trailers, información. Cosas Estoy de tu empezando a chamba. hacer como ya TikToks de Que estás igual, como Fer Garcilita. como Fer Garcilita. Ok. Fer Garcilita 2, creo. Segunda etapa. Van a ver un reel con Katy Perry, que es así como... Y van a decir, ese es Fer, ¿no? Sí. Ok. Y pues bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Te agradezco mucho a toda la gente que se unió. Recuerden seguirnos en nuestras redes tras-fondo en Instagram, en Facebook. Estamos en TikTok también como Trasfondo Podcast, en YouTube como Trasfondo Podcast. Y de verdad, muchas gracias a la gente que se unió, que siga creciendo esta familia Trasfondo. Yo soy Jimena Riveroli y nos vemos la próxima semana. Trasfondo Podcast con Fernando Garcilita. ¿Cuál es este? ¿Con este? Yo que te estaba contando de lo de la Ibero. Tú me dices. Estaba llegando como al presente, ¿no? Trasfondo con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo con Jimena Riverol.